Yo la vi muy seria la encuesta y efectivamente hay una diferencia que incluso sube cuando le quitas los blancos, los nulos y los indecisos. Hay una notoria diferencia entre, digamos, en este momento, la estrategia territorial que ha asumido la Alianza Libre versus la estrategia más discursiva que ha puesto en marcha el PDC. Ayer se daba a conocer una encuesta, la primera encuesta en realidad en lo que va de este periodo de la campaña de la segunda vuelta. Una encuesta encargada por la Red Unitel, que la hizo efectiva el grupo de CS Mori. Y bueno, los resultados los vamos a estar analizando ahora. Está también en contacto con nosotros a través de Zoom Edwin Cachorrera, que está desde la ciudad de La Paz, como para que charlemos un poquito de lo que han sido estos resultados que, no sé, en primera instancia quisiera preguntarte, Pa, ¿por qué hay tan pocas empresas que se animan a hacer esta medición, tomando en cuenta que, a diferencia en la primera vuelta, eran 3 o 4 las empresas y los canales que han apostado para hacer encuestas? Hola, Papito, ¿cómo estás? Hola, chicos, de buen día. ¿Cómo anda todo? Me imagino que con el calor típico de este mes tan importante para Santa Cruz. Lo que se ha sabido en cuanto a las encuestadoras es que aparentemente ya han solicitado ante el Tribunal Supremo Electoral la posibilidad de hacer este tipo de estudios. Captura Consulting, que hace las encuestas para la Red 1, y la empresa que hace la encuesta para el diario El Deber. Entonces, quizás tengamos al menos 3 encuestadoras más en curso. No se sabe por qué hubo ya una dificultad en la primera vuelta de que necesitaban agrandar las muestras. Las muestras que han presentado eran muy exiguas y entonces el Tribunal Supremo Electoral también les puso unas nuevas reglas de juego. Si han cumplido eso, me imagino que tienen que presentar su solicitud, tienen que presentar su boleta de la encuesta y finalmente acceder a una especie de autorización para ya realizar el trabajo de campo. Por lo que se sabe, son estas 2 encuestadoras más las que estarían solicitando, tramitando la posibilidad de presentar estudios. Y esto tiene que ver también con los márgenes de error, o sea, hoy una cercanía es más difícil de marcar, ¿no? Por ejemplo, habían resultados en primera vuelta que todavía mantenían dentro del margen de error la distancia entre uno y otro candidato, y en un balotaje donde solamente hay 2 opciones, tener este tipo de diferencia capaz dentro del margen de error no necesariamente clarifica el panorama. Sí, estadísticamente puede haber ese fenómeno, pero aquí lo que realmente llama la atención es que la encuesta que se ha presentado anoche fue hecha entre el 18 y el 21 de septiembre. No es mucho el tiempo que hay entre la elaboración, la tabulación de los datos y la presentación, que eso ya es una novedad, no es muy larga la distancia. El segundo es que la diferencia que hay entre el primero y el segundo hasta el momento da cuenta de que supera el margen de error de la propia encuesta. Así que yo creo que hay que tomar con pinzas, con mucha calma este tema de las encuestas, pero ya esta diferencia que ha presentado anoche entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz de más de 7 puntos está diciendo ya mucho, y entonces yo creo que eso, desde el punto de vista de la campaña de Rodrigo Paz, realmente es una tarea muy grande, porque son 23 días que nos queda para la realización del balotaje, y en 23 días tienen que intentar remontar esa diferencia que se ha visto anoche. Ahí se suma don Carlitos. Sí. Esta diferencia es importante en segunda vuelta. ¿Qué marca esta? Hola, Cachito, ¿cómo estás, querido? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Fíjate, ¿Todo bien, todo bien? yo la vi muy seria la encuesta y efectivamente hay una diferencia que incluso sube cuando le quitas los blancos, los nulos y los indecisos. Y ahí sube más del 50% incluso.
pero la diferencia es más o menos esa hasta ahora, pero faltan 21 días en realidad porque hay 2 días de veda electoral, ¿no? Entonces son 21 días que tienen para trabajar. Ahora, Sí, pero te acordarás también que en la primera vuelta, con veda electoral, seguía la propaganda de los candidatos, no se pudo controlar este tema de las redes, cosa claro. que también va a ser muy difícil en esta segunda vuelta. Lo concreto es que es una diferencia bastante interesante, es una tarea pero realmente increíble que tiene ahora la candidatura de Rodrigo Paz, pero también, y es bueno que los datos que estás mencionando, Carlitos, porque entre los nulos, los blancos y los indecisos suman un poquito más del 13%. Estará ahí el famoso voto oculto, estará entre los porcentajes que ha obtenido Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Ese fantasma del voto oculto otra vez se está presentando y seguramente se va a manifestar. De acuerdo con vos, Cacho, porque pero no creo que todo vaya a la misma votación. Y si estamos hablando de un 3, 7, 12, de un 14%, hay cuatro puntos en disputa más o menos entre los dos para emular, digamos, el desempeño de Rodrigo en el último tiempo, ¿no? Porque fue en el último tiempo cuando ya no se podían hacer encuestas, fue cuando sale todo, cuando se dispara Rodrigo. No sé si ahora que se lo conoce a Lara va a tener el mismo resultado, porque una cosa es con Lara y otra cosa es sin Lara. No se lo conocía a Lara y una cosa es con la sombra de lo que se sabía del tipo, ¿no? Claro. Y hoy día Lara, si bien es cierto que tiene su propio público, también genera el mismo nivel de rechazo, ¿no? Antes de seguir, si le puedes bajar un poquito al retorno de tu compu para que no esté acoplando, bajarle un poquito el volumen del retorno y ahí seguimos. Les propongo, antes de entrar a desmenuzar un poquito también ciertos datos interesantes que ha levantado Unitel en esta encuesta, por ejemplo, el tema de los tiempos en los que la gente ha elegido, la cantidad de indecisos, ¿no? Quienes ya saben que van a votar, etcétera. Sí. Analizar un poco las campañas, me gustaría cómo están viendo hasta ahora, por ejemplo, por el lado de Rodrigo Paz y Edman Lara, que sí han marcado ya una carrera electoral como tal, ¿no? Que lo vemos a un Edman Lara de aquí para allá, discurseando, palabras y dichos picantes contra profesionales, ¿no? Contra medios de comunicación, etcétera. Una campaña que esa misma campaña no se la veía como tal en primera vuelta, ¿no? Y ahora salieron. Claro. Y por el otro lado, no sé si coinciden, yo veo a un Libre un poco más recatado, ¿no? No es el Libre de primera vuelta, están hasta respondiendo más que proponiendo dentro del espectro político, ¿no? Es lo que conversábamos aquí con vos la semana pasada. Libre está cayendo en el juego está yendo al terreno de Rodrigo, o más bien de Lara, y eso lo va a hacer perder. Uno hace su campaña en función de lo que uno pueda ser capaz de ofrecer. A mí me parece que aquí se le han ido las patas a la gente Libre. ¿Cómo ves las campañas, Bospa? Yo reitero esto que les dije hace un instante. Está así rayada el panorama desde anoche con esta primera encuesta, pero también hay que tomar en cuenta que en Bolivia hay esta especie ya de tradición, o sea, así lo pongamos entre comillas, de gente que oculta, dice otra cosa el rato de la encuesta, deliberadamente a veces cambia la respuesta el rato de la pregunta. Bueno, hay el voto oculto, ¿no? Entonces, con la prudencia del caso, hay que tomar en cuenta esta posibilidad. Y lo segundo, en cuanto a las campañas ya ejecutándose, hay una notoria diferencia entre, digamos, en este momento, la estrategia territorial que ha asumido la Alianza Libre versus la estrategia más discursiva que ha puesto en marcha el PDC. Por ejemplo, hoy se ha sabido que
Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco van a estar dedicados al Departamento de La Paz. Tuto Quiroga está viajando a Caranavi y Juan Pablo Velasco está yendo a Charazani. Es una población muy pegada con el trópico, es del altiplano, pero es bastante alejada, muy pegada hacia allá, el norte del Departamento de La Paz. Entonces, están atacando, si vale el término, territorialmente esta última etapa para conseguir la mayor cantidad de votos, porque esto se define con un voto, ¿no? El que tiene un voto más que el otro llega a la presidencia y vicepresidencia del país. Del otro lado, si bien hay estos también esfuerzos de ir a varios lugares del país de parte de Rodrigo Paz y de Edman Lara, tienen como una especie de mayor preponderancia los medios de comunicación, las redes sociales, el tratar de alguna manera victimizarse y a partir de esa victimización atacar al oponente. Entonces, son dos cosas distintas. Seguramente la gente que maneja estas estrategias deben estar valorando cada una de ellas porque se debe estar midiendo a cada rato cuál es el impacto de un viaje, de un TikTok, de una declaración pública, de tener contacto con la gente, y entonces eso de alguna manera va a hacer la diferencia en esta última etapa. Hay además un cambio. El partido de Rodrigo del PDC ya tiene plata, ya tiene aviones, ya tiene cómo moverse, vehículos, cosa que antes no tenía, ¿no? O al menos decían no tener. Claro. Sí, pero la otra cosa que va a marcar también esta etapa final ya del todo el proceso electoral, sin duda alguna, van a ser los debates televisivos, ¿no? Sí. Yo creo que viene este fin de semana Rodrigo Paz en una nueva entrevista de largo aliento. Veremos qué es lo que propone en términos de salida de la crisis. Luego viene el primer debate, que es el vicepresidencial. Seguramente van a haber otras entrevistas en medio. Luego viene el remate con el debate presidencial. Entonces yo creo que a la gente que anoche mostraba la encuesta que tiene un 66% su voto definido, o lo va a consolidar, sí, o va a reafirmar, va a decir ya, decido yo por este candidato, y entonces ahí ya la cosa se mostrará ya de distinta manera, más consolidándose la diferencia o achicando la diferencia en otro caso. Es interesante porque es una carrera de caballos en que gana sí, el señor, que toca con el punto de la meta, y ahí está el asunto. A partir de ese momento, Carlitos, chicos, empieza otro capítulo, porque ya está conformada la asamblea, porque hay que empezar a negociar las presidencias de las cámaras. Ahí a la política va a empezar a brotar un tipo de acuerdo. Sí. Yo quería consultarles, Carlita, Robs, ustedes, ¿en qué momento de la campaña en primera vuelta definieron su voto? ¿Un mes antes? ¿2 semanas antes? Yo creo que 2 semanas antes. 2 semanas antes. Sí. Ya conociendo, ya llegaste, digamos, a la etapa del silencio sabiendo por quién ibas a votar. Sí. ¿Vos, Carlita? No, yo ya tenía claro. ¿Desde el ¿Pero comienzo? desde el principio? Sí, desde el principio, lo tenía más claro. Y eso, por ejemplo, son como medio, bueno, no atípicos, pero uno de los datos que a mí me llamó mucho la atención, que creo que también va a ser poderosísimo a la hora de seguir encarando la campaña, es que cerca del 38% de la gente eligió por quién iba a votar en la última semana, y el 22% eligió el día de la votación. Sí. Entonces, es estar frente a la papeleta. Se hicieron encuestas, ¿no? Se hicieron encuestas. Es estar frente a la papeleta y recién elegir. Ahora, eso, les pregunto, ¿qué componentes tiene? ¿Un componente netamente visceral? Una cuestión de no haber tenido una campaña larga, pero en los últimos segundos tomar la decisión, porque es escaparle a la decisión. ¿Por dónde va? Pero lo que pasa es que en ese momento vos tenías el hecho de que había un reclamo de la novedad. El reclamo de la novedad finalmente se impuso. Ahora en esta de aquí es, como dice Cacho, es una carrera de caballos. Ahora ya esas cosas ya no van a valer. Ya van a valer el quién lo hizo mejor en esto. Y quién tiene... Yo lo veo que, además, todos los cuadros que mostró Nitel ayer, el 80% tienen que ver con un componente económico. Y el componente económico va más allá del cambio o de la consolidación de ciertas cosas.
salgamos de la economía, salgamos, consolemos. Yo digo que es un proyecto para tener un gobierno de transición que nos permita salir. Estas cosas creo que van a ser las que van a terminar determinando el peso de la elección. Esto dices, esto de la transición como unos 5 años en los Sí, que alguien venga, 5 años de resuelva la economía. terapia, Sí, así yo de digo que son emergencia. 5 años de economía, que se trabaja económicamente para permitirnos salir. y ya luego encarar un proyecto político. Y luego, sí, de otra porque los partidos políticos, Cacho, nosotros estamos acostumbrados a los partidos políticos ideologizados, ¿no? Y hoy día no hay ideología. Fíjate vos, Tuto Quiroga tiene el partido que lo lleva a la candidatura, es el FRI. Y el FRI es el Frente Revolucionario de Izquierda, fundado además por el Partido Comunista Marxista Leninista. A su madre. Y el Partido Demócrata Cristiano es un partido más bien conservador y que no tiene nada de conservador con Rodrigo. Es más, se escinde el Partido Demócrata Están Cristiano. invertidos. Claro, están. Se escinde el Partido Demócrata Cristiano y viene el Partido Demócrata Cristiano Revolucionario o Rebelde, ¿te acordás, Cacho? Cuando José Luis, mirá la paradoja, José Luis Roca García, el padre del diputado Roca, Ya, de Miguel. Miguel Roca. de Miguel Antonio, el padre de él es el que impulsa a los jóvenes a hacer DCR. Porque él sentía que no daba, y de ahí se sale el MIR. O sea, cuando uno se pone a pensar en esto, los dos partidos que quedan más, micropartidos, taxi partidos, los dos. Y mirá vos dónde terminaron. Pero esto se puede deber, pregunto, ¿no? Y quizás puede ser así, que tenemos tantos años con A los el 20 MAS. años, sí, sí. Entonces, Sí, obviamente, se diluye la ideología política de los Claro. partidos, y ahora que volvemos, nos encontramos en este contexto que Perdón, por donde sale, ¿no? me ¿Qué queda? puse a hurgar mis anotaciones, porque por suerte uno anota de todo. Y esto del capitalismo para todos, Al popular, capitalismo popular. claro, el capitalismo popular, O el Amazonas. ya García Linera en febrero del 2006, es decir, apenas entrado al gobierno, habló de capitalismo andino. Y después, como estaba de moda, capitalismo andino amazónico. Y decía, no podemos hacer el capitalismo de los comunistas porque el país tiene una forma muy especial, y ahí la leyó bien la cosa y dijo, tenemos que hacer un capitalismo nuestro, andino amazónico. No lo hizo, fue populismo nada más. Que Pero fíjate vos, conceptualmente y- no responde no, al capitalismo. No, No tiene sentido capitalismo para todos si el capitalismo por definición excluye a un grupo para tener dominancia. no excluye. Porque sí, el Pero no- capitalismo tiene que haber un grupo que domine. Eso se trata el capitalismo. No, el capitalismo es la acumulación de dinero nada más. Por eso, pero para que uno tiene que dominar. Pero No, creo uno que tiene que- quizás no tu confusión necesariamente. es por el concepto de socialismo, ¿no? Puede ser. Claro, Imagino que va por pero ahí, no, que esa confusión. Para mí es paradójico. No puede haber capitalismo para todo. O sea, uno siempre tiene que dominar. No, ese es el punto del Lo capitalismo. que pasa es que más que la modelo, dominación. pero el modelo capitalista en Estados Unidos es para todos. El que puede sale, digamos. Que hay injusticia es otro el cantar. Que no hay equidad es otro el cantar. Pero el capitalismo ahí, el que puede salir, sale. ¿Por qué crees que hay tanta gente que sale de la noche a la mañana y se hace rico? Porque se le ocurrió algo y pudo. Entonces el capitalismo es la acumulación de capital. No habla de distribución. Te estoy hablando del capitalismo, que era lo que hablaba García Linera. Pero ahora lo repite Rodrigo Paz. Y Claro, es una manera de ablandar, ¿no? El concepto Claro, sí, sí. para que permee un poquito en el sentido de ni desencantar a un lado, ni tampoco ser, no sé, radical con el otro. Quería consultarte, Pac, ¿cómo viene la campaña en Occidente? Rodrigo Paz ha tenido un resultado, un desempeño en La Paz impresionante en primera vuelta. 45%. 45% más o menos. Y un Tuto que se quedó ahí, ¿no? Que tuvo resultados interesantes en Oruro, en Potosí, pero de cara a esto, con una figura de un perdió en Edman todos Lara. ¿Perdón? Perdió en todos lados, menos en la media luna, perdió en todos lados, Tuto. Claro.
pero que tuvo uno que otro resultado no tan negativo al menos, ¿no? La figura Lara está pudiendo cosechar, digamos, ese desencanto por la propuesta de Libre, o hay también una operación estructural, digamos, por parte de este partido para la segunda vuelta. Es muy interesante la pregunta, Papito, porque uno de los déficits de anoche de la encuesta precisamente fue esto, una especie de desglose departamental de cómo está el comportamiento en esta segunda vuelta de la intención de voto, ¿no? Hubo datos nacionales, hubo un interesante, digamos, retrato de cuán consolidado está el voto, cuántos indecisos, el factor Lara, los vicepresidentes, pero no hubo esta disgregación a nivel departamental, ¿no? Te explico el porqué. Te explico el porqué, porque ya está definido, los departamentos ya están definidas su fuerza. Ya no tenía ningún sentido caer de nuevo en eso. Si ya cada uno ya sabe cuántos parlamentarios tiene. O sea, ya no es el tema. El tema ahora es cómo termina la elección a nivel nacional. Por eso se hizo así. Ya. Es buena la explicación, porque siempre uno tiende a sí, de alguna manera esperar comportamiento por cada región, ¿no? Que fue mi pregunta, te cuento que fue mi pregunta de inmediato. Bueno, ¿y los departamentales? Y me dieron esa explicación, me pareció muy coherente. Sí. Hay que ver que en el campo del occidente, un terreno pero que tiene muchísimo valor electoral es el Alto. No le fue nada bien a Tuto Quiroga en la primera vuelta, y en esta segunda vuelta se propuso la meta de abrir hasta 100 casas de campaña en el Alto, porque en el Alto funciona esta lógica sindical, ¿no? Y el ver casa de campaña es el punto de reunión, es el punto donde se consulta, donde se distribuyen los materiales impresos. Es esa lógica que funciona bastante bien en el Alto y en otros lugares del occidente. No sé si lo habrá conseguido, no sé si habrán abierto las 100 casas de campaña que se propusieron los de la Alianza Libre, pero este manejo territorial es el que de alguna manera está tratando de subsanar este mal momento en el que estuvo en la primera vuelta, el ir a las provincias, el reunirse con federaciones, con sindicatos, con centrales agrarias, el bailar la danza del minerito en Potosí, el que Juan Pablo Velasco venga a bailar la morenada en Villa Dolores del Alto, es parte de esa estrategia territorial, de copamiento territorial, versus la otra que es más de redes sociales, en el caso de Edman Lara y de Rodrigo Paz Pereira. Pero ustedes hicieron una muy bonita explicación del tema político, ideológico, y ahí les tengo que contar que un actor que está moviéndose silenciosamente en todo el país es nada más y nada menos que Jaime Paz Zamora. Él está reuniéndose con los parlamentarios electos del PDC en cada una de las ciudades capitales y está bajando línea. ¿Te acuerdas esta famosa frase, Carlitos? Sí. Está bajando línea política de cómo encarar ya la negociación post-balotaje. Ese es un poco de lo que les quería decir hace un rato, ¿no? Qué interesante. Termina este capítulo, inmediato se va a abrir el capítulo de la negociación política rumbo a las presidencias de las cámaras, rumbo a cómo se van a comportar y eventualmente a la firma de un acuerdo nacional, me imagino, después del hundimiento del hegemonismo del MAS. Entonces, Jaime Paz se está reuniendo, anda con su polera naranja, y están diciendo el gallo canta nuevamente, el gallo está cantando otra vez, y entonces junta política ideológica seguramente le va a querer dar Jaime Paz Zamora versus sus en este momento antagonistas, pero que en algún momento podrían ponerse de acuerdo, que son Tuto Quiroga, que también es muy bueno negociando, y Luis Vázquez Villamor, que es el jefe de campaña, alto negociador del MIR, claro, mucha experiencia en él, y entonces se van a encontrar en estas conversaciones. Interesante lo que va a venir. Interesantísimo. Después, por lo que ya debajo de las encuestas, sí, por debajo de la percepción del electorado nacional. Esto muestra que no están desatendiendo el Parlamento, que ya están comenzando a armarlo y que le están dando sentido. Me agrada esa idea, que se esté moviendo por todos lados, porque
Que no queden los chabacanos de la campaña Claro, y sí. de No, los ellos discursos. ¿no? ellos ya Claro. están en la estrategia de tener poder. Y pieza clave, En la- además, Jaime Pazamora, por claro, la en la experiencia construcción política, de poder, ¿no? no, ya está pensando en la construcción del poder, que es importante. Ahora, Lucho Vázquez tiene lo suyo, pero no es Jaime Pazamora, pues, ¿no? Claro, el poder de convocatoria de Jaime Paz es distinto, Es ¿no? una distancia enorme. Y Oscar pero debe estar me ahí. imagino que va a entrar en esa negociación Tuto Quiroga de lleno, Rodrigo Paz de lleno, y va a Branco igual. eso es lo lindo de transmitir toda esta experiencia Sí, política. sin Carlitos, duda. Juan Pablo Velasco, Edman Lara, los nuevos diputados, los nuevos senadores, porque, por ejemplo, quizás pase por la cabeza de los negociadores es que alternen las cámaras, ¿no? Qué sé yo, eventualmente, hipotéticamente, la Alianza Libre maneje la Cámara de Diputados, que es la más complicada. Que se ha hecho antes. Puede ser una cosa así. Son pues expertos, Carlitos, tú. Claro, los conoces por eso te digo. bastante bien cómo son de duchos estos personajes. Claro, se ha hecho antes. Me acuerdo, Senado era Gastón Encinas y diputados era alguien de ADN, por ejemplo, en el acuerdo Mira ADN. ¿Te acordás? Claro que sí, claro que sí. El acuerdo patriótico que fue, digamos, Sí. la mejor expresión de la democracia pactada. Sí. Además tenía a Jaime Paz como presidente de la República de Bolivia, ejerciendo todas sus facultades, y el general Hugo Banzer era el jefe político del acuerdo patriótico. Por él Exactamente. pasaban muchas decisiones políticas Sí. de este acuerdo, de esta alianza, ¿no? Entonces se repartieron muy bien las cargas, y entonces Banzer, por ejemplo, Carlitos, ¿te acuerdas? Lo tenía que contener a Motete Zamora, que no solamente quería el Ministerio de Trabajo, quería otra cosa. Entonces su labor era contenerlo, mientras Jaime Paz encaminaba la prosecución de las reformas estructurales. Así Te hago una última porque sé que te tienes que ir. ¿Cómo viene, al menos allá, la bancada de la tercera fuerza? ¿Cómo viene la bancada de unidad? Un Samuel Doria Medina que en principio salió a apoyar directamente a Rodrigo Paz, que después de su reunión... Sigue apoyándolo. Gabriel Espinosa sigue siendo el hombre importante ahí. Que de todas maneras, en el marco de su alianza con Creemos y con Luis Fernando Camacho, Camacho se alejó un poco de eso y abrió el paraguas a apoyar a quien vaya a ganar. Se reunieron acá en Santa Cruz Samuel y Luis Fernando, pero los parlamentarios que finalmente son quienes van a tomar la rienda de la negociación y de las decisiones, ¿cómo están? Por ejemplo, nos entraba mucho la duda acá de cómo iba a responder ante este tipo de declaraciones, ante la propuesta de Lara, por ejemplo, un Juan del Granado, por ejemplo. Acabo de mandarte, papito, una fotografía de Jaime Paz, precisamente reunido con los parlamentarios electos del PDC. Esto ha ocurrido en Cochabamba hace algunos días. Y para responder la pregunta, y Carlitos, ahí seguramente vamos a recordar viejas épocas. Imagínense cómo es, chicos, Carlita, Robs, que nos están viendo y que me imagino conocen por primera vez estos entretelones de la política. Jaime Paz, del MIR. Lucho Vázquez, del MIR. Samuel Doria Medina, del MIR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en mi criterio, no? Si Samuel Doria Medina no quiere perder el control de su bancada, con Juan del Granado, por ejemplo, que también fue del MIR, entonces lo que tiene que hacer es rápidamente incorporarse a las negociaciones, porque ahí es que le da la capacidad de decir, esto es lo que va a aportar mi bancada, esto es lo que quisiéramos conducir en términos de comisiones, comités, las cosas que suelen negociarse a nivel del Congreso, y entonces eso también va a ser importantísimo. Son tres personajes que salen de un mismo tronco, donde tenían la negociación, digamos, la filigrana política, pero a flor de piel. Es que desde los años 90 hasta entrado el siglo XXI, el pensamiento político del país pasó por el pensamiento político de Jaime Paz y del MIR en todo el país. Fíjense ustedes, así haya sido el MNR, Gonzalo Sánchez Lozada, etcétera, etcétera.
Eso era en lo administrativo, pero el pensamiento político pasaba por el pensamiento político del MIR. Ha sido muy fuerte y Y sus variantes y todo, la impronta de Jaime Paz ha sido muy, muy importante. Míralo ahora, con 80 y tantos años, Sigue operando. claro, sigue operando. ¿Y qué se sabe de Óscar Eid? Pues no lo veo en fotos, pero Óscar Eid fuma debajo del agua, pues. Sí. Bueno, Carlitos, tú sabes que el perfil de Oscar no es el público, Sí. es el estar manejando los hilos por atrás, es el estratega que más bien le gusta la sombra, no le gusta los Sí. reflectores de los medios, y claro, se siente más cómodo haciendo las Sí. cosas así, ¿no? Sí, sí. El llamar, el buscar, el reunirse, el estar tanteando, el estar preguntando cosas, es su manera de hacer política y la verdad que lo hace bastante bien. Sí, sí. Bueno, hay otro de los datos que creo que es interesante ya para ver al 19, digamos. Es interesante esto que dices de que se están conformando, de que se está manejando ya. Pero está muy bien eso. Está arrancando, claro, Claro. el manejo político, algo que está avanzando y ganando tiempo de alguna manera hasta que se conozca quién Claro. va a ocupar el Ejecutivo, porque ya la Asamblea está, ¿no? O sea, la Asamblea Ya está. está armada, ya se conocen los nombres, se conocen las fuerzas y todo.